Hola, 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 ¿qué tal? Estoy muy contento el día de hoy en este cuarto episodio de Generación Diamante. Hoy es un día especial, hoy estamos relajados, hoy venimos con sorpresas, cada semana vamos innovando, cada semana vamos aprendiendo un poco más. Desde el primer día que asumimos este reto de estar siempre respondiendo las preguntas de los chicos, de los jóvenes, su servidor, el que les habla, Andrés Díaz, nuevamente, pastor de jóvenes del ministerio Jesucristo, Rey de las Naciones. Estoy contento. Venimos de una semana y un inicio de mes de julio. Venimos con expectativas. Y hoy, el día de hoy, me acompaña, como siempre, y que es una bendición, mi amada esposa. Francis Velde Díaz, aquí estamos. Así es, voy a Así atajarte un es. momento porque yo quiero comenzar de una manera distinta. Quiero decirte cómo te sientes. Bien, feliz, contenta. Feliz, ¿qué has hecho esta semana? ¿Cómo ha estado tu Bueno, semana? esta semana, el día de hoy tuvimos un día cargado como en los anteriores podcasts. Yo les dije que hago teatro, he estado full en esta semana, haciendo lo que me gusta, pues la parte artística. Tuvimos una obra hace 2 días que se llamaba La Zapatera Prodigiosa, era un tipo musical Que te tocó y eso dirigir. me tocó dirigirlo y bueno, tuve que hacer un trabajo fuerte, Sé que intenso. Bueno, mi esposo convive conmigo y dice, llévame, tráeme, ayúdame, haz esto, una escenografía totalmente grande. Y bueno, pero aquí estamos, que es lo más importante, que también haciendo el trabajo del Señor. bueno, sé que esta semana asumiste un reto y lo asumiste y viste la victoria de Así parte del es, Señor, y por así eso es. somos una generación Diamante. diamante. Y pese a las responsabilidades, cómo hacemos con el trabajo, No, y tú eh, también tuviste esta semana en el trabajo, porque también recuerden que hablamos que él trabaja en cuanto a redes sociales, y diseño en el colegio gráfico, también. también trabaja en el colegio, o sea, somos multifacéticos, pues. Y entonces hacemos muchas cosas, pero aquí estamos también en este podcast porque la prioridad de todas las cosas y sobre todas las cosas es servir al Señor y servirle también a una generación que Claro. está aquí y yo sé que nos está escuchando y que tiene muchas preguntas el Sabes día de hoy. que esta semana reflexioné un poco. Antes de entrar al tema, quiero conversarte. eh, Cuando te vi el día de ayer dirigiendo la obra de teatro, cómo uniste a más de 15 actores, ¿no fue? Sí, sí, 17 actores en escena. 17 actores que nunca habían muchos convivido, compartido, eh, habían hecho teatro juntos y bueno, Sí, fue un felicitarte. reto. Gracias, gracias, mi Te amor. felicito porque sé que no es fácil. Y hoy estaba también pensando junto a mi mamá, a mi papá, y hablaba de eso, de Ujú, todo. Y algo interesante que dijo tu profesora cuando te estaba felicitando, ujú. profesora Hilary Valdés. Saludo a esa, la profesora si me llega a ver. esa obra de teatro, y es una reflexión antes Ujú. de comenzar al punto clave de lo que me quedó de esta semana y de la obra, que a pesar de que eran 17 personas, solo los protagonistas y los que complementaban, o los que más hablaban, vamos a decirlo así, en la obra, eran otras dos personas. Es decir, que habían alrededor Sí, de 12 personas haciendo un trabajo corto, preciso, pero eran eran necesarios. Pero a necesarios. Ujú, donde quiero ir a llevar a reflexión a todos, es que una de las cosas que dijo la profesora es que así es la vida. ujú. Y pareciera, la reflexión viene porque ella decía, sí, hay 4 personas que tienen más texto, mayor participación, tal vez son los que más están en la obra, pero sin los otros 12 alrededor, si no estuviese la mesera que estaba en el restaurante, si Ujú, no estuviese la bailarina que identificaba como la época española, era ujú, en España, porque fue una obra que hablaba sobre lo que es el flamenco, todo ujú, este colorido, estos bailes. Y lo que me impresionó de la profesora fue lo siguiente: así es la vida. ujú. Nosotros a veces
estamos tan sumergidos en nuestra vida y estamos tan enfocados, esa palabra enfocado, ¿no? Yo estoy enfocado en lo mío, Ujú. y olvidamos que Dios dispone de un conjunto de personas para que nuestro día a día sea victorioso. Yo te Así es. apuesto a ti que tú no oras por el chofer del autobús que te Ujú. va a llevar ese día a tu trabajo, o el chofer del carrito que te A veces ni lleva, las gracias, ni las gracias, ni las pensar, gracias le damos. saludar al vecino ese Ujú. día. Bueno, hace unos días murió un vecino en mi casa y ahorita todos los días yo lo saludaba. Ahora yo salgo y yo digo, Sí, wow, el vecino ya no me saluda. sí. Está en un mejor lugar. Y esa reflexión quiero llevarla antes de comenzar, es que seamos conscientes de que todo lo que vamos a lograr es un conjunto de muchas cosas. Sin Ujú, el bodeguero de la esquina no resolvemos, ujú. sin el delivery, Así sin es. el taxi de confianza, el que tiene carro. Ujú. Y, y esas son las cosas que me alegraron de la obra y me hicieron, oye, es verdad, en la Biblia hay una serie de factores que son necesarios para, para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Así es, Hasta correcto. el enemigo es necesario para cumplir el propósito de Dios. Así es, correcto. Es que la vida es una obra de teatro, como una obra de teatro. Como lo decía mi esposo, o sea, hay dos protagonistas, pero hay un conjunto de servidores. Así O es. sea, que ellos les sirven a esos protagonistas para llegar a un objetivo. ¿Ok? Los protagonistas tienen un objetivo o un fin, pero sin el conjunto de los otros actores que le sirven a ellos para lograr ese objetivo. Entonces, sin ese conjunto de servidores, no se puede llegar a un fin. Entonces, creo que así es nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una meta, un sueño, un proyecto, un objetivo tanto personal o colectivo, tú necesitas de una serie de cosas o de conexiones en tu vida que te van a permitir a ti llegar a eso. No estamos solos. Y creo que el principal servidor para nosotros llegar a donde estamos es el Espíritu Santo, que si vivimos conectados a Él, y él es un servidor, por eso es que Jesús dijo, yo no vine a la tierra que me sirvan, sino a servir, porque yo voy a ser ese conector que tú Así es. necesitas para que tú llegues a tu objetivo o tú puedas llegar a ese proyecto, a ese sueño, a lo que tú quieras lograr en tu vida. Entonces, Interesante. todo eso creo que es necesario, por eso es que digo, la vida es un conjunto de muchas cosas, pero con un solo fin, Así que es. es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y yo creo que hay parto de un principio que enseñó el apóstol Raúl, que él decía que las estrellas pasan, pero los equipos quedan. Y él habla, Ujú, y en estos días veíamos que a los amantes del fútbol, yo sé que hay algunos que no les gusta, otros sí, pero en su mayoría, los que nos escuchan, los chamos, yo sé que les gusta. Veíamos que el PSG, un equipo de Francia, ajá, quedó campeón de la Champions League. La pregunta interesante es, o lo que nos lleva es que hace unos años, el dueño de ese tenía un proyecto de ese equipo, invirtió dinero en las mejores estrellas. Estaba Mbappé, estaba Messi, estaba un montón de estrellas del fútbol ujú, y no ganaron. Pero este año, tal vez nadie pensaba que iban a ganar, pero ganaron. ujú, Y vuelvo a afirmar, las estrellas pasan, pero los equipos quedan. así es. Y ahí viene la conciencia espiritual. Estar consciente espiritualmente es darnos cuenta que no estamos solos en este mundo. Ujú, sí. El Que diablo que... no podemos ser personas aisladas, aisladas de un sistema, aunque el sistema, la gente ve, es que el sistema es de las tinieblas, sí, pero ese sistema también hay un conjunto de factores que tú tienes que ver que también son utilizados por el Señor para bendecir tu vida. Entonces, cuando tú te aíslas, te encierras, te apartas o vives en el yoísmo, creo que ahí más que todo vives en el yoísmo, todo lo puedo lograr yo y no necesito de más nadie. Entonces creo que ahí caemos, como está cayendo el resto o parte de lo que está pasando en el mundo, porque la gente piensa en el yoísmo. Y puedes alcanzar el éxito por un tiempo. Puedes pensar que todo se te está dando, todo se te está logrando porque estás haciendo tus cosas tú sola, pero no te has dado cuenta que aunque ese éxito que tú piensas que lo lograste solo, no lo lograste solo, fue No. Dios.
y fueron muchas cosas a tu alrededor. Y a veces Dios, por eso es que a veces Dios nos da lecciones en la vida, para que nos demos cuenta, porque cuando creemos que estamos solos, resulta que no lo estamos. Siempre tenemos, Dios siempre nos, como tú dices, necesitabas algo, tú tenías el de la bodega de la esquina. De la bodega, si no está el de la bodega de la esquina, no te puede vender. El que me recibe en la congregación, el servidor, exacto, o sea, ¿cómo tú puedes? El que está en las cámaras, el que está en la pantalla. Imagínate un mundo solitario. No, o estar horrible. en una casa sola. Hay gente que dice, amo la soledad, porque no has conocido a Dios. No. Cuando la gente dice, yo amo la soledad, es porque no conoce a Dios. Porque no hay nada más hermoso que llegar a tu casa y que tus hijos te reciban. No hay nada más hermoso que llegar a tu casa y que tu esposo te reciba, o que tu esposa te reciba. O si tú vives con tu mamá, así sea para decirte, mira, no sacaste la basura de la casa. Pero hay muchas personas que desearían llegar a su casa y tener a una abuela, a una mamá, a un papá, que aunque sea para mandarlos a hacer algo, pero quisieran recibirlo. Entonces, a veces creo que también parte de cómo estamos viendo las cosas. No aprendemos a ver lo que realmente es valioso, y las personas son valiosas. Así es. Así es. Y estamos contentos y vamos a ir al otro segmento donde voy a pasar como que la responsabilidad de este podcast del día de hoy. Estoy contento porque viene un momento que sé que a muchos les va a gustar. Por ejemplo, hace algunos días me preguntaban cómo le respondo a un adolescente quién creó a Dios. Simplemente a Dios nadie lo creó. Si lo hubiesen creado, dejaría de ser Dios. Así de sencillo. Así es, y creo que hay muchos jóvenes que tienen preguntas y muchas personas, porque no solamente los jóvenes. A veces, como tú dices, no sabemos cómo responder como cristianos o como hijos de Dios. A veces, pastor o líder que nos estás escuchando, a veces nos pasan situaciones que estamos con jóvenes y los jóvenes son ahorita estamos en un tiempo donde nuestros jóvenes son muy inteligentes y hay mucha curiosidad. Y quieren saber muchas cosas y tú tienes que tener la respuesta correcta. Te comento rapidito, me contaba una discípula hace poco, estamos en medio de nuestra congregación y está lloviendo fuerte, así que sí, hablamos duro, ya usted sabe por qué es, porque está lloviendo muy fuerte aquí. Pero te quería contar que tengo una discípula que hace poco me contó un testimonio donde se encontraba en un juego, en una dinámica, y hacían preguntas. Y una de las preguntas del juego o de la dinámica era ¿cómo se llamaba la esposa de Adán? Y la muchacha, aunque no es cristiana, no asiste a ninguna iglesia, ella dijo, bueno, es Eva, porque lo sé. Tranquila, te escucho. Y esa persona que estaba dirigiendo el juego le dijo, estás equivocado. La primera esposa de Adán se llamaba Lili, no sé, porque según el internet dice eso. Entonces mi discípula llega y dice, no, ya va, discúlpame, el internet tiene cierto tiempo de haber estado o que lo estamos utilizando. Podrá tener 100 años o menos de 100 años, creo que tiene el uso del internet. Porque yo empecé a usar internet cuando tenía ya 10 años. Pero entonces mi discípula sale y dice, el internet tiene pocos años de haber salido, más la Biblia tiene más de 1000 años de haber salido. Y si la palabra de Dios dice que la primera esposa de Adán era Eva, es Eva. Entonces, ahí en un consenso empezamos a buscar en internet cómo, y efectivamente el internet decía que la primera esposa de Adán era una mujer llamada Lilibet, que fue creada de arcilla, pero luego se eliminó, pues, o sea, la eliminaron porque no era la correcta, y entonces ella representaba rebeldía y representaba muchas cosas, y que después fue creada Eva. Entonces, ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy claros de lo que dice la palabra y darle esos fundamentos a los jóvenes en este tiempo. Porque lo más fácil para uno responder preguntas es el internet. Pero a veces el internet se equivoca. Y por eso
es bueno este segmento porque creo que muchos jóvenes y muchos adolescentes tienen demasiadas preguntas, pero hoy se las vamos a responder. Y a veces las preguntas son tan sencillas, pero tienen una respuesta tan importante. Y entonces creo que esa es la parte más interesante y que nos gusta poder ayudar a muchos jóvenes a salir de esas dudas y de esas preguntas que tienen. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. Me imagino que estás listo para responder cualquier tipo de pregunta que puedan tener nuestros adolescentes. Y, espero, bueno, Señor, claro, esperemos ayúdame que sí. A responder. Así es, Padre, dame la sabiduría. Bueno, aquí tengo muchas. Incluso cuando dijimos, chicos, vamos a hacer un segmento de preguntas, creo que el teléfono colapsó de tantas preguntas que los jóvenes tenían. Vamos a comenzar con preguntas sencillas, pero como les dije, tienen una importancia muy grande de que los jóvenes lo sepan. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con algunas suavecitas. La primera pregunta ¿es bueno escuchar música secular? Bueno, partiendo de lo siguiente, en la Biblia, cuando habla de música, no le está agregando si es cristiana o es secular. Voy a entender que el término secular tal vez sería una canción que no glorifique a Dios. La música fue creada por Dios, pero fue distorsionada en algún momento por el ángel Luzbel, Lucifer, que era el encargado, dice la palabra, que él llevaba la adoración, porque la adoración es importante. La música tiene un papel importante en cómo nos comunicamos con Dios. Quiero decirte por qué. Vamos a responder primero. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es como comer un pescado. Me como el pescado lo que me conviene, pero las espinas las echo a un lado porque me causarían daño. Entonces yo creo que así debemos manejar la música, porque tenemos que ser sabios a la hora de qué consumimos. El tipo de música que podamos consumir determina también el estilo de persona que somos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay una música que está destinada al amor y Dios es amor. Hay una música que tiene un buen mensaje, yo la puedo escuchar, pero hay músicas que no tienen un mensaje sano y es más, la adoptamos. Yo he ido a fiestas donde ya no importa que un joven diga yo soy un perro, o yo soy lo contrario al perro, yo soy y dice en la parte de la mujer. La parte de la mujer. Y yo creo que toda la música es creada por Dios, pero el enemigo busca la distorsión porque sabe que la música crea una meta, crea conocimiento, la música abre un panorama a la vida. ¿Sí? La música me hace declarar, la música me hace cuál es lo que estoy escuchando. Bueno, y como cristiano tengo que ser crítico al momento de qué música voy a escuchar. Y creo que la música también puede afectar tu identidad. Tu identidad, o sea, de acuerdo a lo que tú consumes constantemente, sin darte cuenta, estás forjando tu identidad. Y por eso hay muchas personas que adoptan formas de vestir, formas de hablar, patrones. Y tú dices, oye, pero ¿por qué esta persona cambió su forma de hablar, cambió su forma? Y es que todo lo que escucha está relacionado con eso, y lamentablemente los gays, de edificar le hace daño. Es que ahí lo vemos, los que les gusta la música anglo, que es la música en inglés, tiene un estilo, los que llaman aesthetic, los que escuchan pop, los que escuchan reggaetón. Hay un tipo de reggaetón, hay unos contenidos fuertes, pero hay un contenido de sexo explícito,
Y para nadie es un secreto que existe este tipo de letras que no son edificantes para nadie. Claro. Entonces, el problema no es el ritmo ni el estilo de música. Toda la música es de Dios, merengue, salsa, reggaetón, lo mencionaste, el pop, el rock. O sea, todo eso viene de parte de Dios. Creo que el problema está en lo que tiene contenido. Así es. La música, lo que está contenido en un rey, y creo que tenemos que ser sabios. Si te gusta el rock, no hay problema, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué te está llevando? Hay gente que escucha rock y quieren es suicidarse. Y los chamos piensan en quitarse la vida, en cortarse las venas, en hacerse daño. Entonces creo que ahí es donde está la cuestión. Pero vamos a seguir avanzando, Sí, porque hay muchas preguntas. Cada tema es interesante, por eso que le estoy diciendo. Es muy bueno. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo hacerme tatuajes o usar piercing? Mira, vuelvo al mismo versículo. Todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que sea, pero el amor a Dios y la obediencia van establecidas el siguiente principio. Yo hago cosas por amor, porque Él no me las, aunque Él no me las prohíba, yo sé que son malas. Por ejemplo, estoy atentando contra mi cuerpo. Sin embargo, no soy quien para juzgar si alguien que se hace un tatuaje pueda estar mal. Pero lo más recomendable es que aquel que tiene claro de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo va a tener cuidado, porque también las zonas donde me hago la perforación del piercing tienen un significado. ¿Ok? Está validado. Hay que ser consciente que tal vez la oreja, tal vez como lo normal, pero colocártelo en la lengua, colocártelo en el ombligo. ¿Para qué? Colocártelo en donde menos uno piensa. Entonces, allí hay que evaluar todas estas cosas, pero yo pienso que un cristiano debería estar muy... Hay muchas formas de disfrutar la vida. Y hay la mayoría de las personas que escucho que se hacen un tatuaje son y que porque para llevar a alguien siempre marcado, porque hay una experiencia de vida y se lo colocan. Y te voy a decir algo, tú te puedes colocar el Salmo 91 dibujado en la espalda si quieres, tú puedes, pero si tú no eres obediente, de nada va a servir. Tú te puedes dibujar a tu mamá en el brazo, pero si tú no honras a tu mamá, de nada va a servir. Tú te puedes dibujar a tu hijo. Yo conozco padres que tienen a sus hijos dibujados en las piernas y ni siquiera lo visitan. Entonces, vamos a reflexionar un poco, ¿por qué entonces nos hacemos tatuajes? Correcto. No justifiquemos de que lo hacemos por amor. No, y pastor, yo escuché en estos días a un hombre de Dios y le hacían esta pregunta y eso me quedó me sonó mucho. Y él decía, específicamente la Biblia no te dice, no te hagas un tatuaje. La Biblia no te dice, no te hagas un piercing. La Biblia no te va a decir, no te pintes el cabello de colores. La Biblia no te lo va a decir explícitamente o literalmente. Pero una de las cosas que él decía era que mientras tú estás bajo autoridad en tu vida, tú tienes que hacer lo que tu autoridad dice. Y hay personas, él decía, si tú estás en la iglesia, tú estás bajo autoridad. Sea la autoridad de tus pastores o sea la autoridad de Dios, como tú lo quieras ver. Y si la autoridad, tu autoridad o tu pastor principal, te dice que no, tú tienes que ser obediente. O si la palabra de Dios te lo dice, y ahí tú lo mismo lo estabas refiriendo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tienes que actuar con sabiduría. Entonces, cuando tú estás bajo autoridad, primeramente de Dios y bajo los hombres, no, pero es que yo soy libre de hacer lo que quiera, entonces háztelo, no hay problema. Pero mientras tú vivas con tus padres. Oye, y vemos el caso y te entiendo lo que quieres decir. Antiel veía a un joven de las redes sociales que estaba
registrando cómo él se borra. Él tenía varios tatuajes, él tenía esta parte llena de tatuajes, esta parte llena de tatuajes y esta parte llena de tatuajes. Y él estaba registrando bajo video de que se estaba quitando los tatuajes. Es decir, él está arrepentido. Está arrepentido porque los años pasan, los años pegan, y tal vez cuando eres joven tienes la piel lisita, pero cuando vayas envejeciendo, tal vez el mismo tatuaje de la persona también va a envejecer contigo. Claro, y como le dije a ti también, si lo vas a hacer por rebeldía, por ir en contra de una sociedad, por ir en contra de cosas, entonces creo que, ojo, no quiere decir que Dios no ame a la gente porque se haga un tatuaje. No quiere decir que si viene alguien con tatuajes a la iglesia, incluso hay mucha gente que predica con tatuajes, tiene eso, y es extraordinario, o sea, son hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero ahí es donde voy. Si tú sabes, es bueno, pastor, entonces usted me prohíbe que Dios me lo haga. El problema no es que te lo haga, no es que te hagas un piercing o que te hagas un tatuaje. El problema es por qué lo vas a hacer. Claro, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Y el que Así sabe es. que está haciendo algo malo y lo sigue haciendo, también llega a la reflexión de que es algo malo. Aquí tenemos otra pregunta para seguir avanzando. Vamos a ir poco a poco con preguntas sencillas y vamos a ir poco a poco respondiendo más. Dice aquí, ¿cómo puedo resistir las presiones sociales que son contrarias a mis principios cristianos? Aquí está, quería enseñarle, decía a los chicos, tengo que tenerlo en el teléfono, porque quiero que vean que hay muchas preguntas, no sé si se puede ver, si se puede apreciar, y aquí están las preguntas de cada joven que nos ha estado mandando esto, y que espero que las estén viendo para que puedan ser respondidas. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo puedo resistir las presiones sociales que son contrarias a mis principios cristianos? ¿Cómo poder resistir? La misma palabra es de ayuda para esto. El mismo Jesús dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Vemos a un Daniel que es llevado cautivo a una nación que no, ojo, y aquí viene la diferencia entre esclavos y cautivos. Egipto tenía como esclavo a Israel, pero no le cambió nunca su identidad. Pero Babilonia se enteró de que el pueblo de Israel tenía unos niños prodigios, unos jóvenes prodigios, y allí vemos que estaban tres, Daniel y sus tres amigos, ¿verdad? Y eran niños inteligentes, 10 veces superiores, y Babilonia dice, a mí no me conviene tenerlos como esclavos, a mí me conviene tenerlos cautivos. Es decir, yo voy a presionar que el estilo de vida del que ellos fueron creados cambie para que piensen como yo quiero que ellos actúen y piensen. Y vemos un Daniel que entendió y puso sus condiciones y Dios lo ayudó a vencer la presión. ¿Cuál era la presión? El eunuco le daba de comer a los que pertenecían a esa lista de jóvenes prodigios para que cuando los vieran y le hicieran el examen fueran hombres fuertes, sabios y robustos. Pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar de la comida del rey. En realidad, yo digo que Daniel fue un instrumento de Dios para que nosotros hoy nos diéramos cuenta de que se pueden resistir las presiones sociales. Daniel dijo, no, ya va, yo no quiero comer de la comida que no es sana para mí. Y él empezó a comer sano y el eunuco le dijo, ajá, ¿y qué va a hacer de tu vida? Si no comes bien, no vas a nutrirte bien. Y dijo, no, hágalo como es. Y cuando hicieron el examen, el rostro de los amigos de Daniel y el de Daniel estaba súper mejor y más sano que el de los que se alimentaban de la comida de Babilonia. Y no se dio. Después vemos un Daniel que se enfrenta y es llevado al foso de los leones por no doblegarse. Vemos los mismos amigos que fueron llevados al horno del fuego porque no se quisieron doblar ante Baal. Y las presiones, solo Dios nos puede ayudar. Pero todo va en la revelación y en el pensamiento
cargado del entendimiento que nos da el Señor, Así es. con la ayuda. Cuando sabemos el beneficio de serle obediente a Dios. Así es. Van a venir presiones y Cristo lo dijo. Y creo que también es estar conectados a Dios, tener una vida de oración, porque creo que Daniel más sus amigos estaban conectados y obedeciendo a Dios, porque Dios le dio una orden: no quiero que te contamines, no quiero que seas uno de ellos, quiero que seas diferente prácticamente. Y creo que cuando nosotros tenemos una vida de oración, una vida de comunión con el Señor, creo que nosotros nos volvemos más fuertes y tenemos mayor resistencia a cualquier tentación que venga. Ahora, si nosotros no tenemos una vida, o como siempre lo hemos dicho, encendida o llenos del fuego del Señor, es como ese, siempre nosotros le decimos, cuando tú no estás encendido, las moscas se te pegan. Pero cuando tú estás encendido, las moscas no se pueden acercar al fuego porque se queman. Entonces, cuando tú tienes una vida llena y conectada al Señor, creo que hay más fortaleza para nosotros poder no doblar nuestras rodillas, o no contaminarnos, o no llenarnos de cosas que no vienen de parte de Dios. Y también el Espíritu Santo juega un papel allí, porque viene Pablo y dice: yo quiero que le abran los ojos del entendimiento. Yo quiero que se den cuenta del por qué yo debo, o cuáles son los beneficios de yo resistir la presión cualquiera que sea y de donde venga. Porque si yo conozco mis principios, yo puedo resistir. Y yo he sido presionado. Yo he estado en lugares, Frank, y tú lo sabes, donde yo era autoridad y yo fui inducido a cometer actos y no lo hice. Porque mis principios no se negocian y renuncié. Sí. Y no. Oye, a mí también me ha tocado en este mundo de la actuación hacer cosas que a mí, o sea, son contrarias a los principios de Dios, y me ha tocado marcar mi posición y decir: mira, no, lo siento, yo no voy a hacer ese papel, presiones sociales, no voy a hacer esa obra porque no va conmigo. Ve, este es un tema que a los jóvenes está latente, porque hay presiones sociales por no ser aceptados por los grupos o amigos. Miedo al rechazo. A los jóvenes más mayorcitos, que tienen más de 20, ¿cuál es la presión social? No tengo novio, no tengo pareja, no me he casado, no tengo la misma vida económica de otros, me comparo. Imagínate nosotros aquí en Venezuela. Así es. Oye, ponerme yo a compararme con un amigo que esté en Estados Unidos, por favor. Es ilógico, porque, oye, no estamos entre una misma realidad económica, pero puedo decirte algo, que he visto la mano de Dios en mi país. Y cuando entendí que no debo ceder ante las presiones, aprendí a ver la vida desde otra forma. Así es. Y hay presiones con las fiestas, hay presiones con las drogas, hay presiones. ¿Cuántos jóvenes no han hecho cosas por ser aceptados? Y tú dices, ¿cuál presión? La presión mental, acá en su pensamiento. Sí, no es que si yo no lo hacía así, no me iba a salir así. No, correcto. Es que yo mentí porque era necesario mentir. No es que yo lo hice, pero para eso está Dios. Porque esa es otra cosa. El que nos ayuda a vencer y a ser permanentes hasta el fin es Cristo Jesús. Así es. No es por cuanto yo grite lo fuerte que soy. Y es más, Pablo lo afirma y dice: por Cristo es que yo soy más que vencedor. Así. Vamos a ver otra pregunta. Sí. Está muy buena esta, porque creo que con una pregunta a veces uno se quiere extender, porque voy a ser un poco más preciso. Sí, vamos a tratar de hacerlo. En la marcha. ¿Cómo vamos a buscar así para ir saltando? No decirlas todo, porque de verdad que vamos a terminar. Y vamos a tener que hacer una segunda temporada, una segunda parte del podcast. Unos jóvenes aquí que nos ayuden a responder. Así es. ¿Cómo puedo vivir una vida de pureza y santidad en un mundo que promueve la inmoralidad? Bueno, ya la respuesta la dijimos. En cómo vencer las mismas presiones. El amor de Dios no va basado en reglas. Y eso es lo inmenso, pues, que el amor de Dios es tan bello que Dios no te dice: ámame porque tienes que hacer esto, esto y esto. Él dice: si tú entendiste mi amor por ti en la cruz, tú vas a dejar de hacer cualquier cosa
que no te edifique ni te haga seguir mis pasos, ¿por qué me amas? Así es. Y en un mundo que está hipersensualizado, que nos metemos en Instagram y tal vez no hay contenido explícito como tal, pero sí aparece, están hablando de sexo, están hablando las canciones, las películas, las series, que las series, todo está perfectamente diseñado para caer en el espíritu de este siglo, es el engaño de Satanás. ¿Y vamos Eh, a dejar de ver televisión? No. no, ¿Vamos a dejar de escuchar no. música? No. Pero Ahora, tenemos que tener o estar claro de que eso va a estar vean ahí. muchachos, para ser libres de la inmoralidad sexual, para ser santos, la palabra santidad es apartarnos para Dios. Ujú. Es una identidad. Pero para ser libres de toda inmoralidad sexual, yo tengo que conocerme. Vamos a verlo. Vemos en la Biblia un Pablo que dice, bueno, yo apoyo el matrimonio, pero llega una etapa de mi vida donde yo creo que puedo permanecer soltero para servir mejor a Dios. Entonces yo tengo que analizar las cosas. Ujú. Y viene Pablo y da un consejo también. Pero el que necesite es casarse, porque sabe que su cuerpo lo requiere, tiene que hacerlo. Ujú. ¿Ok? Ah, pero en mi adolescencia, ¿cómo hago para batallar estas cosas? Se batallan desde la palabra del Señor, desde el pensamiento, desde conocernos, desde no conocernos. ¿Qué puedo hacer? Ujú. ¿Qué sé que me perjudica y qué sé que no me perjudica? Padecí un abuso cuando niño. Es un ejemplo que estoy diciendo, tenemos que buscar ayuda, Bien. ¿sí? Porque nuestro cuerpo fue estimulado, el cuerpo de esa persona fue estimulado, no es fácil, El cuerpo y la mente también, claro, la mente, psicológicamente. imagínate un niño ya que Ujú. accedió a contenido explícito, La forma de ver la pornográfico. vida y ya sus Entonces, pensamientos cambian. la clave de la santidad está a través de Cristo Jesús, la Así santidad es. es Cristo, la santidad no es, la santidad es Cristo Jesús. Creo que mientras más me acerco a Él y mientras más lo conozco y experimento su amor, creo que es como que si el Señor te dice, acércate más a mí, y cuando te acercas más a mí, te puedes alejar de eso. Entonces creo que, como lo hablábamos en la anterior pregunta, cuando estamos más cerca de Cristo, cuando lo conocemos a profundidad y conocemos su amor, su inmenso amor, porque creo que esa es la clave de todo, conocer que el amor de Cristo no es como nosotros nos lo imaginamos. Es No, es mayor que el de los mayor, padres, es mayor que de una pareja, es mucho y mayor su que cualquier cosa. gracia, O sea, su amor es incomprensible, o sea, a claro. veces es incomprendido, perdón. Y, pero si nosotros nos acercamos a Él y lo buscamos más a Él, podemos conocerlo. Y la clave de que ya tú la dijiste, estar en oración, estar Ujú. conectado, estar ocupado, hacer deporte, ir al gimnasio, correr, estudiar, plantearte metas. Si eres adolescente, busca ayuda con tus padres. Este, hay muchas preguntas. Así No es, te las respondas tú solo. No busques en el internet. El internet a veces miente así mucho. es. Miente porque, como yo le decía en estos días a un joven, yo le decía, el internet miente. Mejor pregunta a las personas reales, ¿sí? Acerca de cualquier cosa. Y también tiene que ver mucho con el pensamiento. Cuando yo sé en qué posición estoy como hijo de Dios, yo voy a saber por qué hay cosas que no debo hacerlas. Por ejemplo, la principal razón de pobreza en el mundo, Ujú. y no me refiero nada más a dinero, sino en todos los aspectos, porque la pobreza es falta de afecto, eh, está basada en la inmoralidad sexual. Ujú. Así es. La inmoralidad sexual trae pobreza, trae mucha Ujú. pobreza. Así es. Y tú puedes decir los ricos, bueno, porque ellos podrán ser ricos monetariamente, pueden hacer sus fiestas, pueden hacer lo que ellos Pero quieran hay con el mucha dinero, pobreza pero interna. ahí que no les importó drogar a otros, que no les importó hacer cualquier serie de cosas, porque necesitan a Dios, Ujú. Así es. necesitaban mucho a Dios. El mundo Por eso es necesita a que Cristo Dios está muy interesado en que nos apartemos para Él. y conocer a Cristo.
Ujú. Vamos a seguir con la otra pregunta. Así es. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos Aquí a hay ver. otra, aquí hay otra. Señor, Eh, ayúdame a contestar sí. y ser puntual. Vamos a ver. ¿Cómo proceder con personas inconformes que todo lo ven, que todo le ven el lado malo? Tú no puedes cambiar a las personas, tú no puedes cambiar el pensamiento de ellas, tú no puedes cambiar la percepción de Así ellas es. de ti, pero la palabra es muy clara y dice que nosotros sí, Ujú, nosotros somos los que tenemos que buscar en la palabra y tener, entender que todos somos diferentes. ujú. Yo no puedo pensar de que en mi trabajo todos piensen igual a mí. Yo no puedo pensar de que un compañero que nunca ha ido a una iglesia piense igual a mí. Correcto. Entonces yo en esa parte yo sí utilizo la sabiduría. Y yo digo, ya vaya, vaya. Esta persona para mí que pudo haber tenido un mal día. Ujú. Saben que ayer estaba conversando con una persona en una reunión donde había varias personas y yo tenía como que, porque otras personas me decían, no, esa persona es rígida, es estricta. Pero cuando yo la vi hablar ayer y yo noté preocupación por aquellos que ellos le decían rígida y estricta, porque era una maestra, estaba preocupada por sus alumnos y los alumnos me decían, no, esa profesora es rígida, es estricta. Me di cuenta de que, wow, es allí donde nosotros tenemos que aprender que cada persona es diferente, que no van a ser iguales a nosotros. Van a Mira, reaccionar de el forma peor error que diferente. podemos cometer es esperar que las personas reaccionen como nosotros Ujú. queremos que reaccionen. Ahórrese dolores de cabeza y por su Es, salud yo me acuerdo mental. una vez que tú me dijiste, estábamos hablando de esto hace mucho tiempo y tú me recordaste ahorita que me dijiste, a veces nosotros tendemos a idealizar a una persona, o sea, creemos que ellos Claro, van a ser como nosotros pensamos que va a ser. Y no, 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 yo creo que mi esposo, yo me idealizo, tomo una idea en mi mente y la encapsulo, donde a lo mejor yo estoy cocinando y yo tengo una idea de que mi esposo va a llegar ahorita feliz del trabajo, me va a abrazar, me va a hacer esto, y ya yo me estoy dando una idea de lo que va a suceder. A lo mejor ya llegó mi de mal humor, no quiere abrazarme, porque a lo mejor los muchachos en el colegio claro, lo no. Un sacaron de mal día como 15, puede tuvo un tener mal cualquiera. día y ese día no llegó, no me abrazó, no, más bien dijo no quiero comer, me quiero acostar a dormir, se acostó a dormir y yo digo, mi esposo no me quiere. Sí, ¿Por sí. qué? Porque yo me hice una idea de lo que yo pensé que iba a hacer o cómo iba a reaccionar él. Una de las cosas que he aprendido, bueno, y la solución para esta pregunta la voy a decir antes de yo decir mi Ajá. apreciación, para no irme. La solución es, ten fe tú, cree tú, camina tú, créele a Dios tú. Y el que le va a rendir cuentas a Dios en el cielo va a ser Vamos a hacer nosotros tú. así. Es que la pregunta es cómo proceder con Ujú. personas inconformes. Creo, y creo que la Biblia está diseñada para hablarte de forma personal. Y te dice, o sea, no veas la paja que Entenderlo, está bendícelo. en tu hermano, más ve la viga que está en ti. O sea, el Señor siempre te dice, ok, Él puede ser inconforme, pero no seas inconforme tú. Claro. Si él te trata mal, no lo trates mal Y tú. también, Las blandas palabras quitan la ira. O sea, todo va a radicar de tu comportamiento para como es con esa también lo persona. vemos en las películas, vemos y lo vemos en la vida real. A mí me ha pasado que hay personas que yo sé que tienen una actitud, Ujú. pero cuando empiezo a esforzarme y a entenderlo, termino viendo que son diferentes, que tal vez tenían, no, se dejaron ayudar. Y eso es lo bueno. Así es. Aquí tengo una pregunta para seguir y me interesa mucho porque a veces creemos que nuestros jóvenes nada más, que si la moda, la música, no. También hay muchas preguntas en el ámbito, vamos a decir, espiritual y tienen preguntas. Y aquí hay una que nos hace un joven que dice, ¿cómo encontrar la respuesta de Dios en nuestra vida cuando oramos a Dios por algo específico y sentimos que Él guarda silencio? Bueno, la Biblia no excluye el silencio. La Biblia es muy clara que aún en el silencio Dios está hablando.
Es decir, que de ninguna forma Dios te puede abandonar. Ninguna forma. Es más, Él no abandona. Él es fiel hasta el final. Sea que la persona diga, mira, no lo veo o lo veo, pero Él es fiel. Y lo que te puedo decir es que en el silencio es una etapa donde todos los cristianos, todos sus hijos, pasamos para conocerle más. ¿Sí? El silencio puede hablar más que muchas cosas. Porque hay un concepto que las personas tienen de orar, que orar es hablar con Dios, ¿no? Orar es escuchar a Dios también. Es una Y conversación. hay veces hay gente que le gusta orar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y imagina a Dios Y diciendo, ¿y cuándo me vas a dejar hablar a ¿cuándo mí me ahora? vas a escuchar? Por eso es que la palabra en los salmos tiene una especie de una palabrita que dice Selah, que era que después que decían la adoración, había un silencio profundo Wow. y llegaba la presencia de Dios. Era la forma de él responder. Era la respuesta de Dios. Y a veces puede que también no entendamos cómo son los silencios de Dios. Creemos que el silencio de Dios es porque no vemos eso que es específico, como dice aquí el muchacho. Yo oré por algo específico, pero ahora no veo la respuesta. Sí, creo que si nosotros, y ahí es donde tenemos que agudizar un poco más, no nuestro oído físico, sino el oído espiritual. Claro, porque Dios puede responder de la forma que tú menos estás esperando, porque puede ser que tú estás esperando que Dios te responda como tú quieras. Claro. Pero Dios va a responder a lo mejor de otra manera y tú tienes que tener un oído espiritual, porque el lenguaje de Dios es en el espíritu. Por eso es que la palabra de Dios dice, las cosas, las personas que somos espirituales, vamos a discernir las cosas desde el espíritu. Pero si tú esperas recibir algo desde la carne, no vas a poder discernir las cosas del espíritu. Así es. Y lo que yo te puedo decir es que el silencio de Dios viene cuando el bullicio del mundo nos ha consumido tanto que no podemos diferenciar cuál es la voz de Dios con tantas cosas en el mundo que hacemos. Así es. Estás diciendo eso y me acuerdo ahorita algo que vi hace mucho tiempo y era un testimonio de una persona que vivía en un apartamento y justamente en ese apartamento en la ventana pasaba un tren, de esos como los que están en Estados Unidos, un tren, y él hacía muchísima bulla, muchísima. Él vivía ahí. Llegó a un punto en su vida donde él se acostumbró a ese sonido. Y cuando el sonido, de un día hubo una situación donde cerraron esa vía y ya el tren no pasaba más. Y entonces él empezó a escuchar otras cosas. Él dijo, wow, tengo años acostumbrado, a escuchar este tren que lo veía como normal y me estaba perdiendo de escuchar al pajarito cantar, así es, a la brisa, los niños reírse abajo del apartamento. Ahora estoy escuchando otro sonido totalmente diferente. Entonces creo que eso es mucho lo que tú dices. O sea, a veces estamos acostumbrados a un cierto sonido que no viene de parte de Dios, y a veces Dios te dice, oye, quiero que calles un momento esas voces, que calles un momento, y a veces la voz es la que está en nuestros pensamientos. Tenemos demasiados pensamientos y hasta que no le hagamos un silencio no vamos a poder escuchar entonces a Dios. Claro, y cuando no hay esa etapa en nuestra vida de hacer ese silencio nosotros mismos, Dios lo va a ocasionar. Y es allí cuando meditamos, cuando de repente Dios, se cayó esto, se cayó lo otro, y empecé a escuchar, fue la única voz, el Señor hablando en nuestra vida. El Señor hablando en nuestra vida. Aquí está otra pregunta también, es como le dije, a veces las preguntas también son en esa área espiritual, y dice, ¿cómo puedo confrontar las críticas a mi vida de personas que están en mi entorno por ser cristiano, por seguir a Cristo, por serle fiel a Dios? ¿Y cómo debo reaccionar si son personas que aprecio? Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y le dijo 7 veces, ¿verdad? La ley dice 7 veces, 7 veces voy a ser ofendido, 7 veces me van a confrontar. Y el Señor le dijo, Pedro, no son 7 veces, van a ser 70 veces 7. Es decir,
las veces que sea necesario vas a tener que perdonar. La ofensa es usada por el enemigo para desviarte del propósito, pero también para probar tu corazón y llevarlo, es lo que no sabe el enemigo, que la ofensa me puede llevar a mí a un nivel espiritual mucho mayor, de madurez, porque va a llegar un momento donde lo que antes me preocupaba, ya no me preocupa. ¿Cómo batallamos con la crítica? Ver a Jesús. A Jesús lo criticaron, a Jesús lo golpearon, y a Jesús, ¿qué no le hicieron? Así que vamos con otra pregunta. Ya estamos llegando al final. Vamos a buscar otra pregunta rápidamente por aquí. A ver. ¿Tener metas establecidas a cierta edad es ambición? Estoy pensando por mí mismo, o los pensamientos de tener metas vienen de Dios. El Señor dice, escribe la visión, grábala en tablas. Job afirma de que todo lo que determines lo vas a realizar. Las metas no son malas, pero como cristianos, tus metas tienen que estar dirigidas a cumplir el propósito de Dios. Si te dijera algo fuerte, te voy a decir algo fuerte. Yo no cumplo el propósito mío, yo cumplo el propósito de Dios en mi vida. Soy uno solo. Y mis metas entonces tienen que ir alineadas a esto. Dios quiere que yo alcance, Dios quiere que yo avance, Dios quiere que tenga fe. Yo le cambiaría ambición. Coloque fe. Y la fe no es una ambición. La fe es que si es tan pequeña como el grano de mostaza, vas a ver el resultado. Así es. Si tienes fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es pequeñito, amor, y es tan pequeño, pero genera un bosque grande, así es la fe. Le podrás decir a ese monte, muévete, y se moverá. Listo. Dios quiere que tengas metas. Así es. Les recuerdo que estamos en nuestro cuarto episodio en nuestro podcast Generación Diamante, y estamos en una sección nueva de preguntas, o estamos tomando este podcast para responder muchas preguntas y muchas inquietudes que tienen nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, cotidianamente. Dentro de nuestras congregaciones hay muchas preguntas, los jóvenes tienen preguntas, por eso, pastor, tienes que responder esas preguntas. Vamos a buscar otra pregunta más para seguir, y aquí vamos con otras preguntas un poco más que a veces diferentes, pero que a veces los jóvenes no lo comentan, pero sé que tienen eso en su mente. Y aquí hay una pregunta que dice: la guerra entre Irán e Israel, me dicen que ya es el fin del mundo.